Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Estoy muy contento porque estamos llegando al final de esta serie titulada El poder y la dimensión de lo profético. A este episodio número 45, que es el final, es la cúspide de esta serie. Deseo con todo mi corazón que haya sido de mucha bendición para ti. Y con este enfoque especial he puesto este nombre, que no es un nombre común para predicarlo en alguna reunión, en algún evento o en algún seminario. Tal vez el título es un poco polémico, sin embargo, está en la Biblia. Y es en un momento donde a Jesús lo golpean, hablando precisamente de profetizar y hablando de esta confrontación que se da entre Jesús el Mesías y el sumo sacerdote Caifás, que representa al sistema religioso falso, a los hipócritas, a los que tenían de alguna forma monopolizado el tema religioso y ellos controlaban de alguna forma el movimiento de fe en la época. Jesús los confronta y Jesús les declara quién es Él. Y entonces se da un momento terrible en este develamiento, en este momento de velar o bien revelarse a ellos como el Mesías. El sumo sacerdote se atreve a decirle: te conjuro por el nombre de Dios que me digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías. Y en ese momento especial golpean a Jesús. El episodio número 45 lo he titulado Profetiza quién te golpeó. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 26, versículo 57 en adelante. Dice la Escritura: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Imagínese esta reunión. Está el sumo sacerdote Caifás y están reunidos los escribas y los ancianos, y llevan a Jesús a esta reunión, a esta confrontación. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos ya se habían determinado matarlo. Jesús los había expuesto en muchas ocasiones. Recordarán ustedes ese pasaje cuando le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dice: si ustedes fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes quieren matarme. Ustedes hacen las obras del diablo. Ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, sino son hijos de vuestro padre el diablo. Los exhibió llamándoles generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Cuando entró a Jerusalén, en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando todos gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor volcó las mesas y les dijo: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones.
los presentó como hipócritas, los exhibió públicamente y la gente despertó. Hubo un avivamiento, una reforma, una transformación. La gente dejó de poner su mirada en estos hombres para poner su mirada en el Dios verdadero, para poner su mirada en Jesús, cumpliendo lo que dice la Escritura en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús hablaba con autoridad, porque lo que él hablaba, él lo hacía. Los fariseos hipócritas, los escribas, los ancianos, no tenían autoridad porque ellos hablaban, pero no hacían. Por esto Jesús les dice en Mateo 23, hagan como ellos les dicen, pero no como ellos hacen, porque son hipócritas. Entonces, cuando Jesús hablaba con autoridad, porque Él era y Él es la palabra viviente, el verbo hecho carne. Entonces, todo lo que Él decía lo mostraba con hechos. Todo lo que Él predicaba lo vivía. Él hacía milagros, Él sanaba a los ciegos, limpiaba a los leprosos, pero también le daba vista a los ciegos espirituales. A través del mensaje venía la luz y también perdonaba los pecados de aquellos que se sentían presos y condenados a la muerte. Defendió a la mujer adúltera. Todos la condenaban, pero Jesús la defendió. Jesús también resucitó muertos, limpió leprosos, se sentaba a comer con pecadores. ¿Recuerdan ustedes aquella imagen, aquel cuadro, aquel momento de la historia de Jesús cuando Él se sienta con el fariseo y hay una mujer que derrama un perfume de alabastro en adoración a Jesús? Y el fariseo decía en su mente, si verdaderamente este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y Jesús le reprochó al fariseo, desde que entré no me diste agua, no me lavaste los pies, pero esta mujer ha derramado un perfume carísimo, y con su cabello ha limpiado mis pies, con sus lágrimas los ha limpiado y los ha secado con sus cabellos. Una mujer que adoró a Jesús. Él mostró el camino a la salvación. Él también les mostró la hipocresía. Aquellos que eran hipócritas, la oración del fariseo y el publicano. El fariseo decía, gracias Señor porque no soy como este. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy al templo, yo no soy como este pecador de lo peor. Pero el publicano decía, sé propicio a mi pecador. Y el Señor dijo, yo les digo que salió justificado primero el publicano y no el fariseo, porque nadie se podrá justificar por obras. Hay un momento cumbre de la historia. Jesús hizo grandes maravillas, resucitó muertos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos, libertó a los cautivos. ¿Recuerdan ustedes el momento cuando echa fuera a los demonios del Gadareno? Nadie quería ir con el Gadareno, pero Jesús fue y lo liberó. Y los principales de esa ciudad de Gadara le dijeron, vete de nuestros entornos, no te queremos. No nos gusta lo que has traído a este lugar, porque hubo una gran pérdida. Los cerdos se precipitaron, se cayeron en un precipicio. Sin embargo, lo echaron de sus entornos. Los fariseos, los publicanos, los ancianos también lo corrieron cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él llevaba su mensaje a los pescadores, a los pobres. Él predicaba no en el templo, porque del templo lo corrieron. Él predicaba en la montaña, el sermón de la montaña. Este sermón especial del cual muchos se han olvidado. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Este sermón de las bienaventuranzas debería ser el sermón de la iglesia. Predicarle a aquellos que están en necesidad, a aquellos que están en pobreza. La iglesia de los hechos, que compartían con cada uno según fuera su necesidad. Este es el mensaje de Jesús. Y hay un momento donde Jesús se encuentra precisamente con los ancianos, con los escribas, con el sumo sacerdote, con aquellos que habían enfrentado a Jesús, que habían generado precisamente un choque, un impacto
una confrontación, no había concordancia, no había manera de que existiera armonía. Jesús fue un radical. Como dice la alabanza de Marcos Witt: Señor, hazme un radical. Pero no solamente es cantarlo, sino es vivirlo. Y ser un radical era romper con ese sistema, llamar las cosas como son. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Decía un escritor: nadie insultó de la manera más grande a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los sumos sacerdotes como lo hizo Jesús. Nadie. Es que el insulto para ellos era decirles la verdad. La verdad es un insulto para aquellos que están acostumbrados a la mentira. No pudieron aceptar a Jesús, aún sabiendo que las profecías se cumplieron en él al pie de la letra, aún viendo las señales, aún viendo los milagros, aún viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y en ese momento cumbre, los alguaciles estaban ahí, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No había manera de que pudieran entregarlo a muerte. Tenía que haber un falso testimonio. Debían buscar algún falso testimonio, alguna causa para llevar a Jesús a la muerte. Y no la encontraban. Veamos lo que dice la Escritura en el verso 60. Y no lo hallaron. No hallaron causa para entregarlo a la muerte, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Lo acusaban de todo. Me imagino que lo acusaron por lo que sucedió en Gadara. Me imagino que lo acusaron por volcar las mesas de los cambistas y decirles con un azote de cuerdas: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Me imagino que lo acusaron por sentarse con pecadores, a beber vino, a comer con ellos. Me imagino que lo acusaron por hacer milagros en días de reposo. Imagínese usted, le decían a Jesús: haz milagros cualquier otro día, pero no el día de reposo, por favor. Guarda nuestras leyes. Jesús vino a mostrar el camino verdadero, porque habían mandamientos de hombres, pero no los mandamientos de Dios, y ellos invalidaban la verdad de Dios, el mandamiento de Dios, por costumbres de hombres. Exactamente lo que pasa hoy en día. Muchos guardan mandamientos de hombres, enseñanzas de denominaciones, pero no las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Incumplen la gran comisión cuando Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Guardan los mandamientos de hombres, los preceptos de hombres, la constitución de la iglesia, lo que les enseñaron en el seminario, lo que dice el falso apóstol o el falso profeta, lo que dice la denominación, lo que dice el sumo sacerdote Caifás, pero no lo que dice Jesús. Y esto llegó al momento cumbre de la historia de Jesús. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús dijo eso: derriben este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Pero él no se refería al templo hechos por hombres, porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Él habita en los corazones. Él hablaba de su propio cuerpo, hablando de la señal de Jonás. La generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, la muerte y resurrección de Jesús. La Escritura nos habla de muchas maneras. Hoy tenía un debate con un falso judío, porque muchos se dicen ser judíos y no lo son. Ni siquiera en eso. Para ser judío hay que ser un judío verdadero. Hay judíos falsos, aquellos que utilizan la estrella de David, ponen una bandera y dicen: soy judío. No. Para ser judío hay que guardar los mandamientos de Dios. Y hoy tenía un debate y él me decía que Isaías 7:14, cuando habla la señal que dice Isaías: señal le será dada, una
virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este falso judío decía: esa señal no se cumplió en Jesús, se cumplió en el rey Acaz, en Isaías 8:3. Y me ponía al rey Acaz como si fuese un héroe. Y yo le mostré la escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, cuando habla de los pecados de Acaz, este rey idólatra, que inclusive pasó sus hijos por fuego, entregándolos a Moloc. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Te voy a mostrar el pasaje porque me gusta mucho lo que dice la escritura. Isaías 7:14. Isaías 7, voy a leerte el pasaje porque tuve un debate con este falso judío y le pude mostrar lo que el Señor dijo a través de Isaías. No era una señal para ese tiempo, sino una señal para el tiempo postrero. Versículo 10 del capítulo 7 de Isaías. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Cuando el Señor le dice a Acaz: demanda señal, no se lo está diciendo porque merezca una señal. Acaz había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Acaz había provocado a ira a Dios. Esto lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas. Te voy a mostrar un poquito para que sepas quién era Acaz y para que entiendas este contexto de la confrontación que se da entre Jesús y el sumo sacerdote Caifás. Dice la escritura, segundo de Crónicas 28, versículo 1 en adelante: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Es decir, David su padre sí hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, mas Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios. O sea, Dios estaba airado, estaba molesto. Y entonces el profeta Isaías, de parte de Dios, le dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Esta palabra, pide señal, es porque ya Dios está molesto. Siempre en la escritura, cuando el pueblo de Israel pidió señal, tentó a Dios, hubieron consecuencias. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel tienta a Dios en el desierto y piden carne. Queremos carne, ya nos cansamos de ese maná, queremos carne. Y empiezan los millones de judíos a pedir carne. Estaban tentando a Dios. Dios les manda codornices. Y la escritura dice que apenas comenzaban a comerlas cuando la ira de Dios se encendió contra ellos y vinieron juicios contra ellos. Siempre que Dios fue tentado por el pueblo de Israel, vinieron consecuencias. Y el rey Acaz no era un ignorante. Así como los gobernantes conocen de leyes, conocen de ciencia, conocen de religión, Acaz no era un ignorante. Acaz sabía la consecuencia de su pecado. Entonces responde Acaz, y dice la escritura en el verso 12: y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Mire, pareciera que es muy devoto Acaz. Y yo le ponía el ejemplo a las personas que colaboran conmigo, que cuando el Señor le dice a Acaz: pide señal, ándale, pide señal, es como cuando la madre le va a dar un reglazo, le va a dar un chanclazo al hijo. A ver, repíteme lo que me dijiste, hijito. A ver, repítemelo. Entonces el hijo sabe que viene el chanclazo, viene la corrección. Y el niño dice: no dije nada. No dije nada. Discúlpame, mamá, no dije nada. Ah, bueno, repítemelo y vas a ver quién soy. Exactamente es lo que está pasando en este pasaje.
el Señor le dice: a ver, pídeme señal. Y entonces Acaz dice: no pediré y no tentaré a Jehová. Porque él sabía que venía una consecuencia. Pero esto no se queda ahí. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Es poco que molesten a los hombres, que les sean carga? ¿Es poco ser molestos a los hombres, ser fastidiosos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pasaje nos habla de una profecía para tiempos futuros. Recuerde usted que el profeta Ezequiel también habla con el pueblo de Israel, y en Israel había un refrán que decía: este profetiza para tiempos futuros, para tiempos lejanos. Entonces la profecía de Isaías no era para el tiempo de Acaz, era para tiempos futuros. Por esto la profecía dice: oíd ahora, casa de David. Es decir, la profecía no es para Acaz solamente, sino para todo el linaje de David, para toda la casa de David, para toda la dinastía de David. Ustedes han molestado a los hombres y también han molestado a Dios, han impacientado a Dios. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Lo que les está diciendo es lo siguiente: ya no esperen que venga el Mesías a través de este linaje, a través de esta dinastía, a través de estos hombres. El Señor mismo os dará señal, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este falso judío dice que Isaías 8:3 es el cumplimiento de esa profecía. Vayamos a Isaías 8:3. Quiero que se dé cuenta el error en el que muchos judíos han caído y han ignorado la escritura. Isaías 8:3 dice, voy a leer desde el verso 1, hablando de Isaías para que entendamos el pasaje. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esta palabra no es el cumplimiento de Isaías 7:14, puesto que el hijo no se llama Emanuel, se llama Maher Salal Hasbaz. Además, cuando él se llega a la profetisa, esto no es una señal. Señal es que una virgen que no tiene esposo, conciba. Esto es una señal. Entonces, ahí se da el cumplimiento. Los que niegan a Jesús y lo llaman bastardo, dicen: es que no es hijo de José. Inclusive se atrevió a decirme este falso judío que Jesús proviene de un tal Pantera, un romano. Una blasfemia lo que está diciendo. Entonces yo le dije: sabes, te fueron velados los ojos, no puedes ver. Pero la profecía de Isaías no es para Acaz, es para el tiempo postrero, y su cumplimiento se da con Jesús. La Virgen concibió del Espíritu Santo, y esto fue señal. Y entonces el Mesías es Jesús, Yeshua HaMashiach. Lo que muchos judíos no quieren aceptar, no quieren entender, pero la iglesia debe predicarles en este último tiempo. Entonces llegaron estos dos falsos testigos y dijeron: este ha dicho que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? El sumo sacerdote Caifás, molestando a Jesús: ¿no respondes nada? Como una autoridad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Creador de todas las cosas. El sumo sacerdote Caifás estaba desafiando a Jesús. ¿No respondes nada que testifican contra ti? Mas Jesús callaba, como cordero no abrió su boca. Hasta en eso se cumple la escritura: como cordero no abrió su boca.
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, es reo de muerte, es reo de muerte, gritaban. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Esto fue lo que hicieron los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Caifás. Lo golpeaban: dinos quién te golpeó, profetiza quién te golpeó. Ese fue el sufrimiento de Jesús. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní: que pase de mí esta copa, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Era por todo esto que venía. No solamente era morir en la cruz, era pasar por todo esto: el menosprecio, la humillación. Imagínense, le escupieron su cara al maestro, lo golpeaban. La historia cuenta que le pusieron una corona de espinas y lo golpeaban con un palo. Profetízanos quién te golpeó. Le dieron 40 azotes menos uno. Lo castigaron. Nadie ha muerto como Jesús. Nadie, en absolutamente nadie. El sacrificio de Jesús es la muerte más cruel que haya enfrentado un ser humano. Jesús pagó el precio más alto para salvarnos. Se enfrentó al sumo sacerdote Caifás, al sistema religioso de la época. Profetízanos quién te golpeó. No fueron los romanos los que mataron a Jesús, porque ellos solamente prestaron los soldados. Bueno, háganlo. En realidad los que mataron a Jesús fueron los religiosos de la época. El sumo sacerdote Caifás, los ancianos, los escribas, los fariseos y muchos judíos. Ellos fueron los que entregaron a Jesús a muerte, y Jesús murió en manos de los judíos. Ahora ellos están esperando a un falso Mesías. No quisieron aceptar a Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Ahora vuestra casa os es dejada desierta. Israel está en un desierto espiritual. Hace tiempo que no tienen profetas. Hace tiempo que no tienen palabra de Dios. Aunque muchos van a Tierra Santa, dicen. Cuando van a Tierra Santa hay lugares que son el infierno mismo, sinagoga de Satanás, donde hubieron sacrificios a Moloch, donde mataron a los profetas. Jerusalén es la gran ciudad de la que habla Apocalipsis, la gran ramera. Jesús estuvo ahí y los enfrentó y los confrontó. Hoy la iglesia tiene que enfrentar el falso sistema religioso. Hoy la iglesia tiene que predicarle a los judíos y decirles que están engañados. Una cosa es bendecir a Jerusalén, bendecir a Israel, y otra cosa es decirles: ustedes mataron a Cristo, como lo hizo el apóstol Pedro. Al que ustedes crucificaron es el mismo que está vivo y que ha sanado a este que no podía caminar, a este cojo de la puerta. Y le intimaron al apóstol Pedro: no prediques más en ese nombre. No podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Juzgad ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Hoy en día muchos cristianos quieren irse en un falso rapto. No quieren tener el honor de morir por Jesús. Los cristianos primitivos, reconociendo el sacrificio de Jesús, que fue humillado, fue escupido, fue golpeado, fue vituperado. Los verdaderos cristianos decían: yo quiero morir como Jesús. Y cuenta la tradición que cuando al apóstol Pedro lo iban a crucificar, él dijo: crucifíquenme pero de cabeza, porque no quiero morir como mi maestro, no soy digno.
El apóstol Pedro pagó un precio alto. Los apóstoles, Pablo fue decapitado. Muchos murieron a filo de espada, quemados, aserrados, de hambre, devorados por leones. Pero hoy en día muchos dicen: me voy en un rapto. Llevan una vida cristiana bastante light, bastante ligera. Y no juzgo a nadie, yo no soy quien para juzgar. Pero cristianismo es renunciar a uno mismo, morir en la cruz, cargar la cruz. Pero no es cargarla para cargarla, es cargarla para morir en ella. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es morir por Él en la cruz. Pero ese cristianismo ya no se predica. Profetízanos quién te golpeó. Somos nosotros mismos. No solamente el sumo sacerdote Caifás. Tú y yo golpeamos a Jesús cuando no cumplimos con su llamado, cuando no cumplimos con la gran comisión, cuando nos quedamos callados ante las falsas doctrinas. Tú y yo estamos golpeándolo. Profetízanos quién te golpeó. Somos nosotros. La Escritura dice en un pasaje glorioso que le preguntarán al Señor en aquel día: y esas marcas en tus manos, esas heridas, ¿quiénes te la hicieron? Y Él responderá: en casa de mis amigos fui herido. Porque fuimos nosotros los que lo crucificamos. Fuimos nosotros los que lo entregamos. Fuimos nosotros los que lo golpeamos. Fuimos nosotros los culpables de la muerte de Jesús. No estoy acusando a los judíos solamente, me acuso a mí mismo. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido curados. Por nuestras rebeliones Él llevó el castigo. El castigo por nuestra paz Él lo llevó. Él pagó el precio. Iglesia, que este mensaje sirva para reflexionar. Que entendamos que nosotros, si no cumplimos con nuestro llamado, estamos golpeándolo. Estamos siendo como los sacerdotes, estamos siendo como los ancianos, estamos siendo como los escribas, como los alguaciles. Estamos siendo testigos de la crucifixión de Jesús. Yo decía hace unos días en mi Facebook personal: si Jesús viniera en esta época, si no hubiese venido hace 2000 años, si hubiese venido en esta época, nosotros mismos lo hubiésemos crucificado. Los católicos, los evangélicos, los judíos y los ateos hubiesen crucificado a Jesús. La historia se repite. Debemos reflexionar, debemos cambiar, y este es un tiempo y un llamado especial para la iglesia. Quiero compartirte dos pasajes para reflexionar que solamente Jesús es el camino. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En este tiempo de confusión, debemos poner la mirada en Jesús. Él es el único Dios y la vida eterna. Él es el autor y consumador de la fe. Hoy te comparto de este último episodio número 45 de la serie El poder y la dimensión de lo profético, el episodio titulado Profetiza a quién te golpeó. Número 1, Jesús fue crucificado por ser el Mesías. Número 2, Caifás y los judíos condenaron a muerte a Jesús. Número 3, Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. Y número 4, solo a través de Jesús tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, aleluya.
Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961 66 882 99 961 66 882 99.